Hola, buen día. Soy el doctor Eduardo Camacho Quintero. Soy cirujano plástico, estético y reconstructivo y estoy diplomado en manejo avanzado de heridas. Antes que nada, agradecer por la invitación y pues a continuación vamos a ver un tema que es básico para el tratamiento de las heridas, que se refiere a la limpieza o a la higiene de las heridas. Para empezar, pues tenemos que tener una agenda a manera de introducción, pues debemos de saber a lo que nos enfrentamos, qué es lo que vamos a tener, el tipo de herida que vamos a tener, qué factores pueden tener, estancan y obstaculizan el proceso de cicatrización, y pues lo que nos va a ocupar principalmente, que es la higiene de la herida, ¿sí? También una parte importante, además de desbridar, de limpiar o de higienizar una herida, nos va a ocupar el elegir el apósito, llamémosle ideal para el tratamiento, aunque quienes nos dedicamos al tratamiento de las heridas sabemos que no existe un apósito ideal como tal en el tratamiento de las mismas. Cada herida es individual, como su nombre lo dice, como un individuo, y el tratamiento debe estar individualizado a cada uno de ellos. Y para finalizar, pues vamos a revisar algunos casos clínicos. A manera de introducción, para hablar de lo que es la higiene, bueno, pues la higiene de las heridas se basa en la premisa de que al igual que seguimos la higiene básica todos los días, con el tan de moda lavarnos las manos actualmente, cepillarnos los dientes o ducharnos como actividad esencial. Esto lo realizamos pues para mantenernos limpios y evitar la contaminación o evitar gérmenes, y también estos mismos principios que tenemos en nuestra higiene diaria, en nuestra limpieza diaria, debemos de aplicarla a la higiene básica de lo que son las heridas. Las actividades de la higiene básica, pues nosotros ya las tenemos adaptadas en nuestra vida diaria, ¿sí? Y pues las hacemos o las repetimos tan frecuentemente o tan regularmente que lo hacemos ya incluso de manera inconsciente. Esta misma higiene debemos de aplicarla nosotros hacia las heridas. Si tenemos una herida muy contaminada, si tenemos una herida muy sucia, pues probablemente vayamos a necesitar estarla limpiando más constantemente para estar desbridando y estar preparando el lecho de esta herida, o para mantener higienizada esta herida para el siguiente paso, que es la cicatrización de la misma. Entonces, la higiene se va a percibir como un estándar requerido más que como una actividad opcional. ¿Y a qué nos enfrentamos? Bueno, regularmente en nuestra práctica diaria nosotros vemos ya heridas multitratadas, heridas sucias, heridas contaminadas que han estado expuestos mucho tiempo desafortunadamente en nuestro país, en México y en muchos lugares de Latinoamérica. Debido a la situación económica, el paciente no acude de primera instancia con el médico, sino que pues por ahorrar o económicamente tratar de salvar algunos pesos, pues empiezan a tratar ellos mismos las heridas, muchas veces con remedios caseros, etcétera, y las heridas pues nos llegan muy contaminadas, ¿sí? Entonces, las heridas con cicatrización lenta o deterioro en la misma cicatrización son quienes nos van a representar el mayor problema en las clínicas de heridas o en los consultorios de heridas. Y esto pues se va a convertir en una carga tanto psicosocial como de salud para el paciente, como para los sistemas de atención sanitaria que brindan la atención a estos pacientes, ya que una herida complicada, una herida sucia, una herida contaminada va a requerir mayores intervenciones. Y estas heridas, pues, las vamos a clasificar como unas heridas crónicas o heridas de difícil cicatrización, ¿sí? Estas heridas van a afectar en diferentes niveles a nuestros pacientes.
ya que a nuestros pacientes y a nosotros mismos también, porque muchas veces nos sentimos frustrados en ciertos tipos de heridas que simplemente no podemos alcanzarlas o no podemos cicatrizar a los pacientes, siendo que hay pues investigaciones que nos reportan que en cierto número de pacientes o en cierto número de heridas, pues no va a ser posible cicatrizarlas por infinidad de situaciones o padecimientos propios del paciente y solamente vamos a poderles dar medidas paliativas. Entonces, vamos a tener que el desarrollo de una herida crónica o una herida de difícil cicatrización va a afectar negativamente la calidad de vida del paciente, principalmente pues porque tiene dolor, ¿sí? Porque tiene mal olor, que va a impedirle socializar muchas veces, va a requerir curas constantes del paciente y secundariamente pues el aislamiento social del mismo paciente por pena o porque simplemente está con dolor y no tiene ganas de tener contacto con otras personas. Esto pues puede llevar a complicaciones de salud grave que va a llevar desde amputaciones menores, como puede ser un dedo, o desviridaciones menores que podemos realizar como una desviación cortante, o hasta una complicación mayor, que puede ser una amputación de una extremidad. Otra complicación que puede presentarse con una herida infectada, como puede ser una quemadura, como puede ser una úlcera por presión, pues o un síndrome de Fournier, pues es la sepsis. La sepsis, y que secundario a esto podemos tener nosotros incluso la muerte del paciente debido a esta complicación con respecto a la infección. Cuando tenemos una demora en la cicatrización de las heridas, pues bueno, esto además del aumento en el costo del tratamiento para las instituciones de salud, pues como lo mencionaba anteriormente, va a impactar o va a afectar también el aspecto psicosocial del paciente. Va a requerir mayor intervención de otros especialistas, probablemente vaya a ser necesario debido al trauma que está teniendo el paciente, acompañamiento psicológico, acompañamiento por el nutriólogo, acompañamiento por el infectólogo, etcétera, etcétera. Diferentes especialidades que, si bien el manejo de una herida es multidisciplinar, en muchas de las ocasiones no requerimos del manejo de todo el equipo médico o el equipo de salud como tal. Asociado a esto, pues va a haber mayores ingresos hospitalarios, mayores estancias hospitalarios y un retraso en el egreso del paciente o la cicatrización de la herida del paciente. Ahora, ¿por qué permanecen estas heridas estáticas? ¿Por qué no evolucionan regularmente? Pues va a depender de muchos factores, ¿sí? Principalmente, bueno, vamos a tener los factores del paciente, que el paciente presente alguna enfermedad concomitante que nos impida una buena evolución de la herida, que el paciente sea diabético, mal controlado, metabólicamente inestable, que el paciente no coopere también o la familia del paciente no coopere con el tratamiento que nosotros estamos aplicando, que esté recibiendo algún tratamiento con esteroides o que tenga algún inmunosupresor por artritis reumatoide, etcétera, etcétera, que van a influir en la cicatrización de la herida propia, ¿sí? Como tal, como un exudado aumentado, como la presencia de infección, la presencia del biofilm que encontramos muy frecuentemente en las heridas crónicas, la localización de la herida también muchas de las veces. No es lo mismo tratar una herida en una extremidad inferior donde podemos realizar una higiene adecuada que cuando estamos tratando una herida, por ejemplo, en algún orificio de salida, como puede ser una úlcera por presión, que está muy cercana al tracto digestivo de descarga, y eso nos puede estar contaminando frecuentemente la herida. Otro de los problemas que tenemos frecuentemente es el desconocimiento de los profesionales de cómo tratar o cómo hacer una cura avanzada de las heridas. Y una parte muy importante es la falta de recursos para el tratamiento, ¿sí? Porque podemos capacitarnos, podemos tener el conocimiento de qué hacer,
Pero si en nuestras unidades o en los lugares donde nos encontramos, donde estamos tratando a nuestro paciente, no tenemos o no contamos con qué realizar una cura adecuada, una desinfección adecuada, una higiene adecuada de la herida, pues no vamos a lograr la cicatrización, y esto pues va a estancar el proceso y va a llevar a un proceso de cicatrización retardado. Les mencionaba que uno de los principales obstáculos que tenemos en la cicatrización de las heridas es el exudado, ¿sí? Este exudado nos va a retardar la evolución de la herida, ya que va a aumentar la morbilidad física y perilesional de lo que es la herida. Si tenemos nosotros un exudado mal controlado, como en esta lesión que vemos en la diapositiva, vemos que no solamente tenemos la herida, sino que debido a ese aumento del exudado, nosotros estamos debilitando la piel periférica a nuestra herida, y esa maceración que se está causando del tejido circundante está perdiendo la barrera de protección que regularmente tenemos en esa piel, y esa piel que puede tener su microbiota normal, o sea, las bacterias que regularmente viven ahí, van a aprovechar la pérdida de ese escudo para penetrar, y pues debido a esto, pues vamos a tener un aumento de la lesión y secundariamente pues un aumento del proceso infeccioso que nos puede llevar a infectar la herida, ¿sí? Entonces, bueno, una herida infectada se va a convertir en un círculo vicioso, ya que sabemos que como respuesta al proceso infeccioso, pues vamos a tener un aumento en el exudado por el edema, por la inflamación que se está produciendo. Entonces, vamos a tener mayor carga bacteriana, vamos a tener mayor carga de esfacelo, de tejido necrótico, que va a tener un ambiente, pues ahora sí que más que adecuado para la proliferación de los microorganismos, y estos van a estar liberando exotoxinas, haciendo que el proceso inflamatorio, que es necesario en el proceso de cicatrización de una herida, ¿sí? Este proceso inflamatorio sea prolongado y se mantenga en lo que se refiere a un estado prolongado como respuesta inflamatoria de la herida. Otro de los problemas que tenemos con respecto a las heridas es el biofilm, ¿sí? Últimamente hemos escuchado en todos los foros del tratamiento de las heridas, o que acudimos en el manejo avanzado de heridas, la presencia del biofilm, ¿sí? El biofilm, que es una comunidad polimicrobiana compleja de organismos que están incrustados en una gelatina. Me gusta pensar en ello así, como una sustancia polimérica extracelular, ¿sí? Que producen las mismas bacterias, como hacer su mismo ambiente, su misma casa, que es donde están. Entonces, este biofilm es producido por microorganismos como su mecanismo de protección, como traer su armadura de protección en contra de nosotros, o en contra de los antisépticos o los antibióticos que estemos nosotros aplicándole al paciente, ya sea de manera local o sistémica, ¿sí? Y pues este biofilm tiene, ahora sí que podrá decirse que un comportamiento mucho más avanzado que el nuestro, ya que este biofilm coopera mucho entre él. Todas estas comunidades bacterianas se ayudan entre ellas para hacerse cada vez más fuerte, y nosotros podemos llegar incluso a limpiar una herida de manera agresiva o desbridar una herida de manera agresiva con algunos de los dispositivos con los que contamos, desde dispositivos que utilizan soluciones o agua a presión, o incluso una desbridación cortante, y podemos dejar limpio una herida, ¿sí? Sin embargo, a las 6 horas, este biofilm puede volverse a
a iniciar, a establecerse y en 24 horas tener nuevamente, estar presente en la herida. Por lo cual que es importante que una vez que nosotros desbridemos, mantengamos nuestra herida higienizada, limpia de la manera más adecuada que podamos. Como les mencionaba, el biofilm está asociada a infecciones o son infecciones crónicas. Hay múltiples artículos que nos están refiriendo esto y que nos dicen que al menos 78%, es decir, todas las heridas crónicas van a estar con la presencia del biofilm, que nos va a retardar el proceso de cicatrización de las heridas. Bueno, ya viendo el gran problema que tenemos con esto, se hizo un documento de consenso internacional, ¿sí? En el cual, pues, nos dan ciertos parámetros en los cuales nosotros debemos de tomar en cuenta, así como tomamos el esquema TIME, como tomamos el esquema Dominate para el tratamiento de las heridas, pues es prácticamente lo que nos refiere este consenso o este documento en el cual lo que se nos está agregando es tener en cuenta un apósito adecuado para la cobertura de la herida o para nosotros mantener esa herida limpia una vez que la hemos higienizado. Entonces, ¿cuál es la función de un apósito antimicrobiano? Bueno, primero es prevenir, ¿sí? Prevenir que se nos vaya a recolonizar, a reinfectar o a contaminar una herida. Y si está esta herida, después de que nosotros la limpiamos o antes de empezar a limpiarla, bueno, pues destruir o eliminar la mayor parte de los microorganismos que vamos a tener en nuestra herida para nosotros lograr lo que es la preparación de este lecho para un cierre que nosotros vayamos a decidir, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, bueno, pues la plata iónica es uno de los productos que se ha utilizado, es un antiséptico muy seguro, que es como tiene una actividad antimicrobiana de amplio espectro e inclusive pues se conocen muy pocas resistencias hacia lo que es la plata, ya que la plata tiene una característica muy especial de que actúa en diferentes maneras sobre las bacterias a las que está atacando y tiene la capacidad, así como las bacterias tienen la capacidad de mutar y hacer ciertas resistencias, también la plata va a estar inhibiendo, por ejemplo, el DNA bacteriano, y si el DNA bacteriano o la bacteria se nos pone un escudo a ese nivel, pues entonces la plata va a actuar sobre su replicación, y si nos pone un escudo la bacteria o resistencia a la plata sobre la replicación o nos construye ahí una resistencia, la plata va y actúa sobre la desnaturalización de su capa proteica externa. Entonces, la plata, como les digo, es un muy buen producto que hemos utilizado mucho en el tratamiento de la herida y en lo que es el biofilm, que es principalmente pues porque nos va a romper y destruir el biofilm. ¿Qué otras características debe tener el antibiótico, el vendaje o el apósito antimicrobiano? Bueno, que no tiene que actuar como apósito de barrera, tiene que tener acción antimicrobiana tópica para evitar, para tener prevención de contaminación. También debe de prevenir colonización y debe de prevenirnos la infección. Y vamos a ver algunos casos clínicos. Yo soy clínico principalmente, entonces me gusta ver cómo actúan los productos en el tratamiento de la herida.
vemos una lesión en el miembro pélvico, observamos cómo tiene todo este tejido necrótico, tejido esfacelar, y mientras yo no tenga control o desbridación de ese tejido, pues no la voy a poder llevar ni con el mejor apósito, ni con la plata que ustedes me quieran poner a esto, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Pues es lógico, creo que todos lo hacemos, es una buena higiene de la herida, una buena preparación del lecho de esta herida para llevar hacia lo que nosotros estamos buscando. Nuevamente vemos otra úlcera, ¿sí? En el miembro pélvico, vemos esta característica de una úlcera que se encuentra infectada, una característica de una úlcera en la cual vemos esa membrana que se forma en la parte superior, que es el biofilm. Claro, no quiero malinterpretarme de que estemos solamente hablando de la importancia de la higiene. Si bien la higiene de la herida es importante, debemos de tener en cuenta que vamos a ver al paciente como un todo, ¿sí? No vamos a enfocarnos a verle la herida, porque de nada sirve que yo le ponga el mejor apósito sobre la herida si es un paciente que está descontrolado metabólicamente, como decíamos, si es un paciente que tiene una insuficiencia venosa o arterial importante y no tengo el apoyo de un vascular para que me ayude a controlar esa área, si es un paciente desnutrido, etcétera, etcétera. Como les decía, el manejo debe de ser multidisciplinar, pero en lo que respecta a mí como especialista en la herida, pues es controlar esta carga bacteriana, controlar el retorno venoso por medio de un dispositivo de compresión y llevar al control o a la cicatrización completa de este paciente. Nuevamente vemos otro caso en el cual es un pie diabético, un pie diabético séptico, con ese dedo ya pues perdido, está necrótico. Pues aquí lo que tengo que hacer yo es una cirugía para desbridar, hacemos una limpieza, una higiene cortante, un desbridamiento cortante, donde estoy quitando todo ese tejido infectado para posteriormente utilizar, en este caso, pues un apósito de plata iónica, que me lleva al control de la carga bacteriana de este proceso infeccioso, además del tratamiento parenteral u sistémico que está recibiendo el paciente y control metabólico, para que yo al final de cuentas lleve por un cierre de segunda intención a la cicatrización que estoy buscando. Nuevamente, igual otra sepsis de un brazo por una extravasación de material que se aplicó intravenoso en un paciente diabético, pues es necesario abrir todo esto, desbridar todo esto, hacer una fasciotomía para yo drenar todo el absceso, todos estos abscesos de pus que está saliendo, hacer cultivos, tener un control metabólico de este paciente y llevarlo al cierre secundario, al cierre secundario controlado. Otros casos agudos, estas no son heridas crónicas, en este caso es un caso agudo de un paciente con una quemadura, pero si bien vemos, es una quemadura, si la quemadura es un proceso agudo, pues también una quemadura se nos puede convertir en un proceso crónico si no resolvemos el problema de manera adecuada. Entonces, en estos pacientes regularmente hacemos una higiene quirúrgica, desbridamos al paciente de manera quirúrgica, hacemos un lavado quirúrgico de las zonas de quemadura, igual utilizamos el apósito con plata iónica, que la ventaja que tenemos en con este tipo de apósitos es que la plata que contiene el apósito, sobre todo en este tipo de pacientes con quemaduras, es que la podemos dejar el apósito hasta por 3 semanas colocado. No porque diga 3 semanas es que lo debemos dejar 3 semanas. Vamos a ir viendo cómo va la higiene, ¿sí? Vamos a ir viendo las características de la lesión, como les mencionaba. Yo me puedo lavar las manos 5 veces al día.
Bueno, pues a veces necesito lavar también un paciente probablemente 5 veces al día, o si no tengo datos de suciedad en el paciente, o no hay exudado ni nada, pues no tengo tampoco necesidad de estarlo higienizando tan frecuentemente. Entonces, en estos casos el apósito se queda 21 días y una vez que el apósito se va desprendiendo, voy recortando, voy vigilando cómo va mi lesión hasta llevar al paciente a una cicatrización completa. ¿Sí? Pues nuevamente, muchas gracias por la invitación. Espero que mi participación les haya aportado algo más dentro de su preparación. Saludos desde México.